Damos gracias a Dios de verdad porque Dios nos permite estar acá. Y en 1 Samuel, capítulo 17, verso 8 en adelante, del 8 al 11, del 16 y del 23 al 26. Vamos a leer una historia de escuela dominical para muchos. Todos nosotros seguramente hemos oído hablar de esta historia. La tiene en su bosquejo y la tiene también en la pantalla. Y se paró y dio voces, está hablando de Goliat el gigante, a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Pregunta Goliat: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, no, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y ¿qué? Y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. El verso 16, vea lo que dice. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. No era solo en la mañana o el fin de semana. Por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. 40 días en que alguien le grita enfrente de su casa y lo amenaza y usted no quiere ni salir, está muerto de miedo. En la mañana y en la tarde. Si eso turba a la gente, ¿verdad? Le quita la paz. David, el papá lo manda a dejarle unos quesos a los hermanos que están en el frente de batalla, dentro de los turbados y con miedo. Y llega David y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez las oyó David. Yo siempre he descrito a David como un gallo fino. Se erizó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Yo subrayé el verso 26, porque es el que me quiero centrar de alguna manera. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Pero yo veo en David como que va subiendo de tono lo que está diciendo. Él empieza diciendo: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 40 días, mañana y tarde, el pueblo de Dios soportaba las ofensas de Goliat. 40 días el pueblo de Dios se estaba acostumbrando a vivir con miedo. Por eso el tema de hoy es: alguien tiene que enojarse con lo malo. Y lo he estado diciendo mucho. La Biblia dice: porque desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia, y solo los violentos, osados, aguerridos lo arrebatan. Alguien tiene que enojarse con lo malo. Usted no puede estar contento con lo malo, hermanos. No puede estar contento con lo que está pasando en su vida, con lo que está pasando en su hogar, con lo que está pasando en su trabajo, en sus finanzas, en la salud. Hay gente que es una y otra y otra. Nada cambia, hermanos, hasta que alguien se canse de lo que está viendo y lo que está sufriendo y pasando.
Nada cambia hasta que alguien tome en serio. Y nada cambia hasta que alguien se enoje con lo que le está pasando y determine y diga, hasta aquí. No más. Pero no que diga, no más y mañana sí más. Porque hay gente que dice, como decía mi papá cuando se enojaba con mi hermano Olgin, Ollito, no Ollito, si se me hierve la sangre es capaz que le doy. Tenía sangre de pingüino, nunca se le hirvió la sangre, nunca le pegó a mi hermano. Y hay gente que dice, esto tiene que cambiar, hasta aquí ya no soporto más. Nunca cambia. Nada cambia hasta que alguien no se enoje con lo que le está pasando. Y no podemos dejar que las circunstancias cambien solo con querer. No van a cambiar nuestro entorno y lo que nos está pasando solo porque quiero que cambie. Si yo quiero cambiar solo con querer cambiar, no voy a cambiar. Tengo que hacer algo. Aquí es hacer, es un verbo. Hay que actuar, hermanos, más agresivamente. Alguien tiene que enojarse con lo malo que le está pasando. Número 1. Lo primero que quiero hablar es otro amanecer con el problema. Otro amanecer con el problema. Ponga ahí, ¿cuántos amaneceres usted ha tenido con el problema? ¿Se acuesta pensando en la amenaza del día anterior y se va a levantar con esa? Y Gabriela se va a levantar con esa. Y si yo no hago algo durante el día, en la tarde me vuelve la amenaza y en la mañana me voy a volver a levantar con la amenaza. Todos los días los israelitas, otro amanecer con el problema. Todos los días los israelitas tenían una amenaza vecina, frente a frente. Los ejércitos filisteos habían salido para la batalla y estaban frente a frente. No, había como una regla ahí, como un pacto. Tenían un paladín, Goliat, el filisteo, y ese retaba e infundía, hermanos, un gran miedo y lograba turbar, desanimar, es turbar, desanimar, desanimaba, le daba miedo, el pueblo estaba desanimado, turbado y con un gran miedo al ejército de Israel. Era como una costumbre en esas batallas que se podía mandar un guerrero de cada bando del ejército y solamente la batalla se daba entre ellos. El guerrero que ganaba, ganaba por ende todo el ejército. No sé si han visto, creo que en las películas de Aquiles, también mandaban un paladín de un lado y otro. Aquiles era uno de ellos, pero eso es lo que acostumbraban. No peleaban todos, sino que mandaban un guerrero de cada lado. Entonces, lo primero que yo quiero que hablemos, hermanos, es que, bueno, amanecer con el problema, porque hay gente que otra vez el problema y otra vez el problema. Y me acordaba cuando vino la plaga de ranas a Egipto. Y parece ser que el faraón tenía como fobia a las ranas. Me imagino que más de una rana era un sapo. Y qué feo es abrir usted la comida y ver una rana nadando así para atrás, la rana René, ahí para atrás. Y entonces el faraón manda a llamar a Moisés, porque no le gustan las ranas o les tiene miedo. Y entonces le dice el faraón, quite estas ranas porque no aguanto. Y le dice Moisés, ok, está bien, ¿cuándo quiere que las quite? Y le dice el faraón, mañana. Se había acostumbrado a las ranas. Iba a adoptar ranas. Y a nosotros nos toca igual. ¿Cuándo quiere usted que este problema que lo está desanimando y este problema que lo está cansando termine? La respuesta de muchos es mañana. Yo casi siempre digo ayer. Ojalá ayer. Pero mucha gente amanece con el problema. Sí, lo número uno que tenemos que entender es que el enemigo, ponga allí, está confiando con que nos va a derrotar. ¿Usted sabía eso? Si algo está seguro el enemigo es que nos va a derrotar. Cuando ellos, mire, le voy a decir algo, yo no sé si Goliat era pagado o qué, muy probablemente que sí. Pero
Cuando tenían a semejante bicho a la par de ellos, ellos sabían que iban a ganar. No iban a pelear cara a cara en grupo hasta que viniera la pelea de Goliat. La lanza de Goliat tiene unas dimensiones, él medía como 3 metros de altura. Saúl era el más grande de los israelitas, ya lo tenían medido. Era como poner a Macho Ramírez a marcar a Waston. Solo para conocedores. Así que ellos creían que con Goliat la batalla estaba segura. El diablo, al igual que Goliat y los filisteos, hermanos, le voy a decir algo, no dan un 5 por usted. Usted está perdido antes de que empiece a pelear. Para ellos todo se acabó, no hay nada que hacer. Porque ya ellos sabían que psicológicamente ya Israel estaba derrotado. Les habían infundido miedo y estaban desanimados y dando todo por perdido. Israel había dado todo por perdido porque nadie había salido a pelear. Ninguno de ellos se consideraba capaz de ir a pelear con Goliat. Primero midieron al enemigo y se vieron ellos, dice, esto es imposible. La estatura de Goliat asustaba. Sus armas asustaban, eran enormes, más grandes que los israelitas, yo creo, la jabalina. Eran nunca vistas y sobre todo las amenazas, lo que vociferaba, lo que gritaba y según el tono de la voz eran peores. Y es una de las cosas que más nos hace darnos por vencidos antes de pelear, las amenazas del diablo. Goliat le decía, los voy a agarrar, a David le dijo, le voy a agarrar y lo voy a matar y le corto la cabeza y lo voy a exhibir en las águilas. Entonces uno hace como el Chavo del Ocho. Y el diablo nos amenaza. Día a día, tarde a tarde estamos viviendo con miedo. Y esto desanima. Desanima tanto así que ya no queremos luchar. Que ya todo está perdido y es lo que el diablo quiere que usted entienda. O lo que usted piense. El ambiente alrededor no nos ayuda para nada. El pronóstico es muy negativo. Incluso nadie en nuestra familia cree en nosotros. Ya perdieron la confianza en nosotros. Ahora, que no confíen en nosotros los demás es lo de menos. Que yo no confíe en mí. Estoy perdido. No hay salida que se vislumbre en algún momento. Así que el enemigo está confiando y creído que nos va a derrotar. Lo segundo importante es que nosotros estamos desanimados. Apunte allí, nosotros estamos desanimados. Y déjeme decirle algo, hermano, no estoy desanimado a veces porque no pueda, es porque ya me la creí. Es porque en realidad, al igual que los israelitas, ya me acostumbré a que me griten. Hay gente que está acostumbrada a que le griten en el trabajo, hermanos. ¿Quién es este incircunciso para que me esté gritando a mí? Por eso le digo, alguien tiene que enojarse. Alguien tiene que tomar una reacción extrema. Oímos las amenazas, el ambiente de derrota, todo alrededor está contagiándonos, hermanos. Y cuando estamos desanimados, cuando el enemigo logra desanimarnos, cuando nos hace creer que de verdad estamos derrotados, entonces no vamos a actuar. Porque nos acostumbramos a nuestra suerte, Anita. Y damos todo por perdido. La realidad es que no quiero perderlo, pero ya está listo. El punto es, hermanos, que el desánimo provoca en nosotros una conformidad que no quita las ganas, que nos quita las ganas de luchar. No tenemos fuerzas y no tenemos ganas de tener más fuerzas. Muchos cristianos están perdiendo las batallas sin dar la pelea, sin hacer el mínimo esfuerzo, sin intentarlo. Y nos levantamos todos los días viendo nuestros problemas y diciendo, no puedo hacer nada, no me gusta, pero nada cambia. ¿Qué hago? Nada cambia hasta que yo cambie. Nada sucede hasta que alguien se enoje con la situación y diga, hasta aquí. Número 2, lo segundo es, ¿qué hago? Me enojo y reacciono.
Me enojo y reacciono. Porque si usted solamente se enoja, es como el pasaje que dice, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. No es el que reconoce su pecado. Reconozca su pecado y aparte, se tiene que reaccionar. Así que todo lo que yo quiera hacer tiene que tener una reacción. Me enojo con lo que me está pasando, pero Julio, tengo que reaccionar, algo tengo que hacer. Me enojo y reacciono, porque deberíamos cansarnos de la situación que nos está derrotando. Sí nos está derrotando. No hemos peleado y ya estamos con miedo y desanimados. Debemos tomar cartas en el asunto, hermanos, y reaccionar. Y debemos, hermanos, enojarnos, reaccionar y decir, hasta aquí, no más. Todos los días, el pueblo de Israel se acercaba al frente de la batalla. Y todos los días veía y escuchaba a aquel gigante amenazar y avergonzar, porque es hasta eso, me avergüenza, a los ejércitos de Israel. Día a día era lo mismo, mañana y tarde. 40 días. Ya en 40 días usted se acostumbra. Se necesitan 40 días, hermanos, para usted hacer cambios en su vida. Y ya había un cambio en la vida de los israelitas. De creerse el ejército de Dios, eran los pusilánimes. Dejaban que les hicieran el bullying. Voy a decir algo aquí que se me ocurre. Hoy en día hablamos mucho de bullying y mucho de bullying. ¿Y toda la vida ha existido el bullying? Nada más que uno antes se quitaba el bullying de encima, sin recomendarle a nadie que no se deje. Sin que tome nota el registro. Abro comillas. Yo me acuerdo que Luis José, me dijeron que había un compañero que se lo estaba gorreando. Y un día lo llamé y le dije, papi, ven acá. Lo que yo no he dicho a usted que no pelee en todo. Le he dicho que no provoque, que no busque pelea. Pero le voy a dar la segunda parte de eso. Si lo buscan, no se deje. Y ahí lo eximo de todo pecado y toda falta. A los días me llamaron a la dirección. Luis José había agarrado a un compañero y le había dado. Ya yo no sé, culpa mía o lo que fuera, hermanos. Me llama la directora. Al parecer el compañero Luis José estaba jugando queditito, le jugaba a gustar solo como Samuelito, y pasó y le pegó una patada al compañero. Y Luis José se levantó y lo siguió. Y le dio. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando veo al Huila que entra? El Gordolfis de la clase, el matón, el grande, el Goliat. Miras que sentí como... pucha, más galleta. Y la niña me dijo, ay, la directora Lili, no, ese chiquito tiene problemas con todo. Y lo que le quiero decir es que Luis José se quitó el bullying. Ese chiquito no volvió a molestarlo. Era el grande, el matón. Así se quitaba el bullying uno antes. Si no, lo iban a seguir molestando. Alguien tenía que cansarse y enojarse, ¿cierto, hermano? Si no, lo iban a tener a monte. No ande buscando, pero ahí tampoco se deje que me lo maten, porque duele mucho. Ya después me llamaron otra vez porque el hombre ya no aguantaba nada. El hombre era el paladín enmascarado y defendía a uno y al otro y se metía en pleitos que no eran de él, hermanos. Pero si sirve la anécdota y si usted me perdona, alguien tiene que cansarse de que le hagan bullying. Alguien tiene que cansarse que el enemigo haga con usted lo que le dé la gana. Debemos enojarnos y reaccionar y decir hasta aquí. Todos los días le pasaba eso. El enemigo se burló, amenazó mañana y tarde, atemorizó a los israelitas, se habían perdido la batalla sin pelear. ¿Hasta cuándo se prolongó esta amenaza? ¿Hasta que el pueblo de Dios fue humillado? No. Hasta que alguien se enojó. Hasta que alguien tomó el toro por los cachos. Hasta que alguien se hastió de su situación. David se enojó porque cuando David le dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Yo siento una voz de enojo de David.
David no ve el problema. David ve a un enemigo que se está burlando de todo el pueblo de Dios de Feria. Se enojó con el tiempo que habían soportado ser humillados. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice David. ¿Qué se está creyendo que es? David se enojó y le habló a varias personas acerca de su enojo, porque dice que le habló a varios, entonces la bola se regó. Y sus hermanos dicen, ¿qué ando usted hablando por ahí? No solo hablar, como el chile del león y del tigre, que no se los voy a contar. Y llegó donde Saúl, que es cuando lo manda a llamar. Se enojó, lo habló con varias personas. David dijo, hasta aquí, no más, este es el final de esta vergüenza. Se enfrentó al gigante. David no confiaba en él, sino en la mano de Dios que le había librado y que lo iba a librar. Cuando David es llamado por Saúl y Saúl ve a aquella mirrusca y le dice, vea Señor, yo soy pastor de ovejas de mi padre. Y cuando el oso o el león vienen y me roban una oveja, yo los sigo hasta que los mate. Y así le va a pasar a este filisteo. Él estaba ceñido. Pero cuando llega donde Goliat y Goliat lo insulta y que si él era un perro que venía con un palo a pelear en vez de una lanza, entonces le dice David, usted viene a mí con lanza, jabalina y espada. No le cuenta lo del oso, no le cuenta lo del león. Porque palabras no son para el diablo, hermanos. Son actos, son hechos, hay que enojarse, hay que actuar. Pero solamente le dice, pero yo vengo a ti en nombre del Dios de los escuadrones de Israel, al que usted ha ofendido. No contó lo del león, no confiaba en sus armas. Él agarró 5 piedritas porque él confiaba en Dios. Yo confío en Dios, hermanos. Y yo confío en Dios que las cosas van a cambiar. Y que la iglesia tiene que tomar autoridad, hermanos, y decir hasta aquí, no más. Se enfrentó, la Biblia dice que él corrió hacia Goliat. Se agachó, sacó del morral la piedra y ¡frua! Directo a la frente. Yo no sé si él conocía algo, pero fue a la frente, ahí exactamente. Si se lo pega en el pie, seguramente no. Es que fue en la frente y se quedó incrustado, hermanos. Y otra cosa que hizo David es que una vez que cayó al suelo, llegó a terminar el problema. Porque hay gente que cuando ve que medio se arregle, ya todo está tranquilo. No, señores, seguimos hasta el final. Y llegó, se paró, le hundió la lanza y le cortó la jupa por si acaso. Si no era el padre sin cabeza, ahí quedó muerto. Venció al gigante, venció a su gigante, porque tomó una actitud de enojo contra los malos. David dijo, de hoy no pasa. Ahora, hermanos, si yo le pregunto a usted cuáles son sus amenazas y cuáles son sus gigantes, vamos a seguir chineando nuestros miedos. Vamos a seguir chineando nuestros males, hermanos. ¿Qué hago entonces? 3. ¿Qué hago entonces? 3. Vea lo que titulamos, el enemigo hará en mi vida lo que yo le permita hacer. Eso es lo que la Biblia me dice. El diablo va a hacer en mi vida lo que quiera y lo que está haciendo hasta que a mí me dé la gana. El diablo va a hacer en mi vida lo que yo le permita hacer o lo que yo le permita. Cuando las situaciones negativas en mi vida me atacan, cuando me están desanimando, cuando me están quitando la sonrisa, ya no soy el mismo, ya no soy la misma, cuando es una y otra cosa, y es que es una enfermedad y es otra, y es una ruina, y pierdo trabajo, y enfermo, y se enferma el otro. Cuando las cosas malas no cesan, todos los días, una tras otra, malas noticias, 40 días, mañana y tarde y noche. Todo esto que a usted le está pasando y a mí me está pasando va a durar hasta que usted quiera, hasta que usted se lo permita, hasta que alguien se enoje, hasta que alguien se pare y vaya y enfrente al enemigo y le dice, Satanás, hasta hoy, hasta aquí. Y yo pongo, las hormigas van a seguir comiéndose sus plantas, como pasaba con las rosas de mamá. Y pasaban las zompopas todos los días con las hojitas y aquellas matas de rosas tan lindas de mami que rajaba, se fueron quedando pelonas. Y eso sucederá siempre, y cada vez que nazca de nuevo y vuelva a echar hojas, va a pasar hasta que usted le dé la gana. Hasta que le ponga pelotitas ahí. Y que en vez de las hojitas se lleven el venenito. ¿Cuánto van a durar las hormigas comiéndose sus plantas? Hasta que usted diga,
listo. Estas matitas tan lindas, que Ezequiel las tiene tan lindas, se llenaron de un hongo. Se pusieron todas pelonas y feas. ¿Sabe hasta cuándo duró ese hongo? Hasta que a mí me dio la gana. Y me fui al salitre y compré un veneno y se lo rocié. Y después lo repetí y después lo repetí. Y ahí están bonitas todavía, hermanos. La cochinilla, no la de meco y eso, la cochinilla de verdad. ¿Cuánto duró ese hongo ahí, esa cochinilla, Carlito? Hasta que a mí me dio la gana. Si usted lo deja, seca todo, porque se guinda en el tallo y todo, hermanos, y se va comiendo. Las cosas malas en su vida, las amenazas y lo que lo está desanimando, duran hasta que alguien se pare en la brecha. Los roedores o ratones en su casa van a seguir contaminando sus alimentos, saqueando su casa y rompiendo sus cosas de madera hasta que usted se lo permita. Yo les dije que en casa había ratones, ratas no puede haber porque yo dejo la casa y me voy. Y me doy cuenta porque se oía así, comiéndose la madera o algo. Pero no solo eso, ya usted veía los paquetes de arroz abiertos. Y después usted empieza a ver caquillas. Y huele feo los orines, ¿verdad? ¿Cuánto duraron los ratones en mi casa? Hasta que a mí me dio la gana, hasta que yo quise. Y entonces fui y me compré 2 ratoneritas Víctor, chiquititas, muy buenas. Víctor. Les puse queso y no funcionó, les puse salchichón. Ese queso, como dice Marino, amigo el ratón del queso, no es así. Les compré un pedacito de salchichón, se los puse. Digo yo, voy a poner 2, es un ratón que anda por ahí. Hermano, donde estoy con un ratón hay un montón. Y entonces en la noche, viendo tele, mi esposa y yo, suena ¡pa! La ratonera. Ponga atención, yo pongo las ratoneras, porque Lili tiene la sensación que a veces se le en sus manos se viene. Pero Lili saca los ratones. Es una buena simbiosis, ¿verdad? No es miedo, es purita precaución, digo, Capulina. Pura vida, ya me eché el ratón y listo, se fue el mal. Voy a ir a botar las ratoneras. Por eso, es hasta el final. Cuando sonó ¡pa! Las 2 ratoneras se activaron. Volví a poner la ratonera y digo, Lili, yo creo que ya no más. Todavía estamos viendo tele y suena ¡pa! ¡Pa! Y pasamos toda la noche como la clave. ¡Pa! 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 Eran un montón de ratones, 2 o 3 días seguimos matando ratones. Y había que lijar por el olor a sangre y un montón de cosas, hermanos. Pero se acabaron. ¿Sabe cuánto duraron los ratones en mi casa? Y usted lo contestó, hasta que alguien se enojó y dijo, hasta aquí. Mi último testimonio, hermanos, es que un día yo decidí hacer un alto en el camino, hermanos, y romper con ese ciclo de derrotas también. Bueno, con los ratones, pero las hormigas yo les puse veneno, a los ratones les puse trampas y estaba teniendo problemas con el control de mi azúcar. Y estaba entre 180 y 200 y un poco. Hace como medio año fui a la cita con el internista y me dice, no lo estamos logrando, ¿verdad? Y ya casi, le digo, deme un toque, yo voy a la nutricionista y vamos y hacer ejercicio y seringa. Yo comía un poco menos, pero no comía bien, no es necesario comer menos para comer bien. Y el ejercicio a veces sí y a veces no. Ahora perdí la cita con los exámenes, no lo pierda, tuve que pagarlos y es caro. No pierda los exámenes, dele gracias a Dios por el seguro social. Y todo el tiempo estaba descontrolado en cuanto a los niveles de glucosa. Una regañada del internista cada vez que tenía cita médica. Y la gota que derramó el vaso, hermano, fueron los últimos exámenes que pagué de laboratorio. Para los que saben, la glicosis, la gente quiere engañar al doctor. Y voy a ayunar y no como nada, y solo sopita y agua para llegar bien bajo. Claro, usted puede amanecer con 80
El azúcar está muy bien, pero la glicosilada que mide el azúcar de los últimos 3 meses está en 10 o 12. Este ha tenido de 200 y resto para arriba. ¿Quién va a engañarse? Ahí aparecen los últimos 3 meses. Y llevan el último día, ¡ay, qué bien que salí! Mentiras. Salí con 10 de glicosilada, hermanos. Cuando aceptable normal es 6. Era mucho, hermanos. Lo peor, hermanos, es que yo le decía a Lili, negra, no sé qué pasa, no puedo bajar estos niveles de azúcar, ¿verdad, Lili? Y yo me medía y 200 y 187. Y, negra, pero si comí poquito. Y seguía comiendo aquellas promociones de Big Mac. Es para cooperar. Y el doctor me había dicho que lo que me esperaba era la insulina y inyectarme. Y hermanos, yo no quería eso, yo no quiero eso. Yo pienso en lo que yo quiero hacer, hermanos. Salir más, me gusta dar mentorías a los pastores. Por eso la gente está predicando más, hermanos, para que algún fin de semana yo no estoy, no sea tan duro, no es que voy a salir todos los fines de semana. Pero entonces, ya esas salidas con insulina y las dosis son más limitadas, hay que llevarlo. Vi esos últimos exámenes, entonces me enojé, hermanos. Y lo que me dije fue, ¿cómo es posible, hermanos, que esto me esté dominando? Que me esté ganando usar insulina, también las agujitas, también. ¿Para qué digo que no sé si? Aunque yo soy casi hombre, hermanos. Pero yo no quiero esto. ¿Y cómo es posible que no pueda hacer nada? Porque yo ya le decía a Lili, Lili, ¿qué voy a hacer, negra? Y la pregunta de Lili en las mañanas era como ir a Goliat. Negro, ¿cómo amaneció? Y yo hacía como Luciana. Todo lo que pudiera para no contestarle. Hermano, fue ahí cuando me paré en la brecha, me paré en seco y dije, hasta aquí. De verdad, a partir de hoy vamos a dieta y ejercicios y vamos a ir viendo qué es lo que más me afecta. Porque a mí no me afecta mucho la papa, claro, no es que como un montón, pero el arroz me afecta un montón. Y hermanos, el pan es como darle un beso a Satanás más o menos para uno en el azúcar. Inmediatamente se convierte en azúcar. Dieta y ejercicio y vamos a hacer lo necesario, quiera o no, tenga ganas o no tenga ganas, desee o no desee, tengo que cambiar en todo esto, hermanos. Vi lo que estaba perdiendo, consideré mi vida, mis paseos, mis viajes a Nicaragua, a la zona sur y a donde Dios quiera llevarme más, hermanos. El tener que llevar una hielera conmigo, el saber que en todo lugar no existen esas posibilidades para tenerlo refrigerado, el estarme inyectando todos los días, no es algo que quería y a veces igual que Goliat, mañana y tarde. A partir de ese día, hermanos, mis niveles de azúcar empezaron a disminuir, de verdad. Y mi salud empezó a mejorar y mi semblante también cambió porque usted se siente mejor cuando ve que lo está logrando, hermanos. El saber que sí lo estoy logrando, hermanos, que sí puedo, que sí se podía también. Y entonces al otro día ya amanecí en 140, no le podía llegar. Y después en 120. Y después en 106. 110 es permitido. Incluso para alguien que no es diabético, de 110 a 130 anda en prediabetes. Después hasta 96, ese día casi me desmayo más bien de verla. Después 80 y resto, después 70 y resto, entonces empecé a bajar la pastilla. En vez de 2 me tomo una. Pero estoy empastillado, estoy. Nunca había llegado a esos niveles. Le doy gracias a Dios porque me ayudó, le doy gracias a Dios porque me dio tanto el querer como el hacer, porque usted quiere cambiar, pero Dios también le da no solamente que quiera, sino que lo haga. Y también le doy gracias a Dios por eso. La gente que ha tenido azúcar sabe que cuando uno baja el azúcar se siente muy mal. Un bajonazo de azúcar, usted se amanece así como con miedo y con... Es una nervia rarísima. Y tuve que levantarme, pero no he sentido esas molestias. Eso también es un milagro. Tengo que darle gracias a Dios, tengo que darle gracias a mi esposa y también ahora tengo que reconocer una determinación de enojarse con la situación para que cambie, hermano. Entonces, ¿qué hago entonces cuando las cosas no me están saliendo como quiero? Cuando las cosas no me están saliendo como deberían. Número 1, reconozco que tengo problemas, no puedo hacer nada si no reconozco que tengo un problema. Hay gente que no reconoce que está en problemas, que su matrimonio está en problemas, que su vida está en problemas.
tengo que reconocer que tengo problemas, hermanos. Lo primero que tengo que hacer es reconocer mi situación. Tengo un problema y esto me está matando. En el matrimonio, en lo que sea, hermanos, me está matando, me quita la paz, me desanima. Cuando usted lleva a un adicto a un lugar de internamiento y él dice que no es adicto, ni siquiera lo internan. Lo primero que tiene que reconocer es que tiene una adicción y entonces le van a ayudar, porque ¿para qué quitarle lo que usted no tiene? Nunca ayude a alguien a salir de algo que no esté dispuesto a dejar aquello que lo metió en eso. Lo segundo que yo hago es que me enojo. Primero tengo que reconocer para cambiar que estoy en problema, y lo segundo que hago es que me enojo. Me enojo con lo malo, me enojo con mi situación, me enojo con lo que me he dejado hacer, me enojo el tiempo que he dejado que esto siga. Me enojo con los resultados, me enojo. Yo analicé, hermanos, ¿qué va a ser mi vida jalando una hielera por todos lados? Ya no puedo ir a todos lados igual, es difícil. Tengo problemas en el matrimonio y yo no podría vivir sin Lili. Necesito ponerme en paz con Lili y arreglar esto. Y esto significa ser agresivo y dejar un montón de cosas que estoy haciendo, que no debería hacer, porque yo quiero que esta situación cambie. Hasta aquí. Y espero que usted no diga mañana. Hoy, si Dios lo permite, tienen que empezar los cambios en mi vida y ya no quiero más esto. Lo tercero que hago es analizo lo que está pasando. Analizo lo que está pasando, es decir, veo que esto no es normal, que mi situación actual se está saliendo de control y que mucha gente está pasando lo mismo que yo. También veo que hay gente que salió y hay gente que no salió. Pero yo soy de los que pienso que si alguien pasó por ahí, yo también paso. Y si alguien salió, yo voy a salir también. No me voy a quedar como los otros. Lo cuarto que hago es que hago un alto en el camino. Hago un alto en el camino. Ya lo analicé, tengo problemas, me enojo y hago un alto en el camino. Me detengo y tengo que tomar una decisión allí. Hasta aquí llegó esta situación. Hasta aquí se la prestó Dios. Hago un alto en el camino y lo quinto que hago, visualizo mi vida si pierdo. Visualizo mi vida si pierdo. Yo no quiero perder a Lili. Si sigo así, la voy a perder. ¿Qué sería mi vida sin Lili? No quiero perderla. No quiero perderla, pero no hace nada. No quiere perder su libertad de movimiento, pero no hace nada para cambiar tu dieta. Y yo me puedo acostar satisfecho, hermanos. Estuvimos en la boda aquí, hermano, y me comí 2 tamales. Y dice Lili, es que Lili siempre habla negativo, pero... Papi, no debería haber comido, pues no se comió uno, después se comió otro. Negra, 2 tamales, no voy a cenar. Ah, no voy a cenar, baby. En la noche me da hambre. Nos tomamos un atolito de avena. Laís, dijo mi mamá, Laís. Y de verdad, el otro día estaba en 106. A veces es la hora en que usted coma y lo que coma. Menos malo el tamal, Patricia, que el pan. Menos mal. Este consejo te doy porque Popeye el marino soy. Y usted va probando que le hace. El arroz casi que lo tengo quitado. Ese sí he comprobado, hermanos, que un arroz. Y yo todo restaurante que iba, si pudiera, un arroz con camarones. Ahora será solo camarones. Entonces es algo que tuve que considerar, hermanos. Y tengo que considerar, no quiero esto en mi vida. Estoy perdiendo libertad y estoy perdiendo funcionalidad.
Mi vida está limitada y no quiero perder eso. Así que, hermano, ¿qué es lo que está limitando tu vida? Y se imagina su vida sin lo que está perdiendo. ¿Qué es lo que te está golpeando día a día, te está amenazando día a día y lo está turbando y lo tiene desanimado? ¿Con cuál es el problema que usted amanece día a día? Está ahí. Hay gente que tiene un poco de cadáveres guardados ahí en el closet. Hediondos, una huesera rara. ¿Y por qué usted no está reaccionando como debiera? ¿Hasta cuándo el enemigo, hermano y hermana, te va a restregar en tu cara todos tus problemas? Enfréntese a sus gigantes. Enfréntese a sus amenazas. Diga hasta aquí. Tiene que haber un cambio, no más. Y si no puedes, hermanos, si lo has intentado, pida ayuda. Y entonces reconoce que usted no puede solo, que no has podido solo y que es hora de solicitar ayuda. Pero le voy a dar otro consejo, que a uno como consejero lo cansa. Si usted pide ayuda, si usted busca consejería, tiene que obligarse a seguir las recomendaciones de esa consejería. Nada hace usted con ir donde el doctor y no tomarse el tratamiento. Nada hace, nada más perder una cita. Hace caso y enfrenta sus problemas. Algunos problemas los podemos enfrentar solos, pero para otros solo con ayuda, con una mano extra. Le voy a decir algo. Usted no se ha dado cuenta, pero lo peor que usted hace es dejar de congregarse teniendo problemas. Y muchas veces sus problemas, le habla a alguien que tiene experiencia en congregarse, empezaron porque usted se fue desanimando, empezó a dejar de congregarse y todo eso se refleja en su vida hoy en día. Tiene que reconocer, como dijimos en algún momento. Tenga cuidado, hermano, no deje congregarse porque usted se va a poner como un niño pingüino. Frío, frío. Y actúe y enójese. Termino. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Alguien tiene que enojarse con lo malo, ¿cierto? Alguien tiene que decir hasta aquí. Ezequiel 22, 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruya, y no lo hallé. Alguien tenía que pararse de su letargo y de dormir, pararse en la brecha y orar e interceder por lo que está perdiendo o a punto de perder, pero no lo hallé. La gente quiere que solo con querer las cosas cambien. Y la última está en lenguaje sencillo, la misma, Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos alguno, la Biblia latinoamericana, busqué entre ellos alguno que levantaras un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no los hallé. Dios no quiere el divorcio, Dios no quiere que a usted le vaya mal, pero usted no está haciendo nada. No basta con querer. Alguien tiene que enojarse con esta situación que le está pasando, que lo está desanimando. Oramos. Señor bueno y Padre de la gloria, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra y gracias por ser bueno. Gracias, Señor, que esta palabra haya sido de bendición, Señor, y que muchos sepamos que las cosas van a seguir mal hasta que yo quiera, hasta que yo me determine, hasta que yo tome una decisión y analice, Señor. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.